Benvenguda, welcome. My name is Natasha Haruri. Buenas tardes a todo el mundo. Yo me llamo Natasha Haruri. Yo era coordinadora en Overlo en Berlín y en nombre de todo el mundo les doy las gracias por venir aquí. Y hoy vamos a hablar qué es lo que hicimos en nuestro proyecto y vamos a pensar en los problemas que tenemos los activistas en la vivienda social y la vivienda accesible en nuestros países. Bueno, empezamos nuestro proyecto cuando recibimos una subvención por parte de la Fundación Robert Bosch. Queríamos hacer una cartografía sobre los movimientos municipalistas que están trabajando para recuperar las ciudades de lo que Ada Colau llamó esta mañana como los gestores de la miseria. Y entonces decidimos trabajar en 3 ciudades, Belgrado, Berlín y Barcelona. Y la pregunta era cómo entonces se utiliza la cartografía crítica para ayudar a los activistas para poder cambiar los paradigmas políticos. Y como un proyecto que está orientado en la práctica, queríamos cartografiar la información más importante, crear cartografías que podrían ayudar también para saber cuáles son las luchas, cuáles son los mensajes más importantes. Y entonces para diferenciar la cartografía crítica de la cartografía hay una diferencia importante. La cartografía crítica es franca sobre la agenda política porque no existe cartografía sin una intención política y entonces es un acto de retar para poder negociar mejores alternativas. Cuando se formó nuestro equipo justo antes de 19 y entonces en lo que nos interesa a todas y a todos aquí, que es la justicia de la vivienda. Y entonces, como teníamos la urgencia de la vivienda, ahora podemos decir que 3 años después los políticos han aprendido una lección. And following the doctrines of the IMF and its friends, many laws have been passed in order to deregulate the market and removing protections of tenants in the city. And the city has ascribed to neoliberal developmentalist projects, the Dubai-style ones. So we have the notorious Belgrade waterfront project with the largest mall in the Balkans. If you haven't visited it, try to. And it has exclusive condos that stand like a scar in the landscape of the city. And also at absolute odds with the blocks of the new Belgrade district just across the river. The ruling party, the SNS, has been solidifying its grip on power since over a decade and also on the media. The freedom of media is now the focus of the tens of thousands of protesters that have been taking to the street every week since about a month, since the beginning of May, when 2 mass shootings happened within 48 hours. People in Serbia have a gazillion reasons to protest for. Housing and affordability is only one. But today their fight is for the basic right to information and against the propaganda machine. Whether these protests will succeed in nudging paradigms or not is still to be seen, but we know that it will be helpful for the people on the ground if we keep talking about it and making noise from wherever we are. Meanwhile, in Berlin, mientras tanto, en Berlín hace 2 años que la hizo oír su voz y gritó a los políticos votando para la expropiación de las grandes compañías. Pero, sin embargo, aquí 2 años después no hay ninguna propuesta concreta sobre cómo podemos hacer frente a los capitales. Y entonces, pues aquí vemos que 2 años después, ahora Berlín tiene un partido cristiano demócrata conservador y entonces ahora vamos a ver cómo podemos hacer que se respete este referéndum contra los fondos buitre en la ciudad y para poder ofrecer a las personas acceso a las viviendas. Y luego pues hablaremos también sobre el derecho también a los que habitan las viviendas a
a la compra preventiva. Y también aquí en Barcelona nos dijeron nuestros amigos que ha habido unas elecciones hace 10 días y que hay miedo de que la ciudad pase a la derecha y que todo lo que se ha avanzado en estos últimos años se pare o haya una vuelta atrás. Y entonces esto también me recuerda cuando vine hace 14 años aquí para hacer mi máster. Es cuando aquí el país estaba sufriendo la crisis de la hipoteca. Yo me acuerdo que había muchas pancartas en la ciudad que decían somos víctimas, pero resistimos, no nos queremos ir. Y yo estaba hace unos días con una amiga, Claire Colón, que está haciendo una investigación también sobre la vivienda y me dijo que en el Gótico el 50%, una de cada dos viviendas es o un Airbnb o un hotel o está en manos de los fondos buitre. Esto da muchísimo miedo porque vemos cómo está cambiando la ciudad comparada con hace muchos años. Y ahora, ¿cómo podemos comunicar nuestra protesta y luchar contra el status quo para luchar para una vivienda digna? Y entonces, ¿cómo podemos ofrecer la información pertinente que los ciudadanos puedan encontrar interesante para poder alimentar su lucha? Y esto nos preocupó en los últimos 3 años y medio desde que empezamos con este trabajo de investigación CMMM. Y en la investigación utilizamos varios formatos de cartografía que podrán ver en nuestro sitio web y no puedo entrar aquí en detalles porque no tenemos tiempo, pero en esta sesión quiero hablar de los 3 modelos que hemos desarrollado y por supuesto si tienen preguntas sobre nuestro proyecto estaremos encantadas de contestar y si no tenemos tiempo de contestar a todas sus preguntas después de esta sesión tenemos una pequeña recepción allí arriba en la terraza y todo el mundo está invitado también. Y ahora vamos a tener 3 rondas de preguntas a las personas que están aquí antes de abrir la posibilidad a hacer preguntas. Y aquí tenemos un grupo de 15 personas y estos son los representantes de Belgrado. Tenemos Giovanna, que es investigadora activista también sobre la teoría política, es activista social desde hace 3 años, está trabajando en el Ministerio de la Planificación y trabaja sobre la democratización de las políticas espaciales y la justicia social. Aquí al lado tengo a Julian de Berlín, también es activista crítico y consultor sobre democracia urbana, también la coproducción de espacio urbano y también las políticas sobre la vivienda y la economía. También ha trabajado en muchas iniciativas, ha cofundado y es el CEO también de una cooperativa de mediación inmobiliaria. Y al lado tenemos a Irene. Irene es especializada en ciencias políticas, se ha centrado en el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Es la directora del Observatorio DESC sobre los derechos culturales y sociales también y es una de las fundadoras del Movimiento de Barcelona. Y con Irene también tenemos a Lorenzo también, que es investigador en la UNED también y es un colaborador también asociado con muchas instituciones aquí en Barcelona. Su campo de investigación es la economía política, se centra en la vivienda, la propiedad y las transformaciones digitales. Y finalmente tenemos a Robin. Robin es un experto visual en la interfaz entre diseño y tecnología. Es un asociado en investigación en la Universidad de las Artes en Berlín y es un socio fundador de Visual Intelligence, que es un estudio de diseño que se centra en estrategias visuales y servicios conexos. Y ahora vamos a pasar a la primera ronda de preguntas. Nos gustaría saber si nos pueden decir y entonces, ¿qué es lo que ven como aspectos clave sobre la situación de la vivienda y las luchas en su ciudad? Y si nos pueden también hablar de cuál es su activismo, cuáles son las acciones para hacer frente al problema. Pasamos a Giovanna primero.
Muy bien, lo que pueden ver aquí, tenemos muy poco tiempo para hablar del contexto y de la génesis de la situación de la vivienda que tenemos aquí. Esto es solamente un ejemplo del cambio que tenemos en los mensajes que vemos en los documentos legales, y esto ejemplifica el cambio de paradigma que nos llevó a la situación de la vivienda hoy en día. Aquí tenemos un cambio de la Yugoslavia socialista con sus políticas de la vivienda a la situación que vivimos hoy en día en Serbia. Serbia es un estado más bien liberal, capitalista, periférico de la Unión Europea, y este cambio es un cambio en cómo entendemos la responsabilidad para ofrecer vivienda a los ciudadanos, que antes en la Yugoslavia socialista era una responsabilidad colectiva, era toda la sociedad que era responsable de esto, y luego ahora hemos pasado a una individualización de esta responsabilidad, y vemos por qué es importante hoy en día también movilizarnos. Tenemos aquí la categoría de la vivienda pública y social, que tiene sus consecuencias también en la segregación y también en el refuerzo de las desigualdades en la vivienda en Belgrado. Y luego tenemos el cambio de propiedad y una parte muy grande de la vivienda que es de propiedad social o asociada, y hoy en día pueden cambiar la diapositiva. Muy bien, y ahora tenemos la mayoría de las viviendas que están en manos privadas después de la privatización masiva de las propiedades sociales y públicas en los años 90. Y ahora tenemos solamente menos del 1% de las viviendas hoy en día en Belgrado que son propiedad del Estado o de la ciudad. Pero a diferencia de Barcelona, porque esta mañana hemos oído que Barcelona tenía solamente un 2% de propiedad pública, pero a diferencia de Barcelona, nuestras políticas de la vivienda hoy en día están evitando cualquier tipo de intervención estructural para hacer frente a esta situación. Y también tenemos una precarización muy importante en el sector del alquiler, porque no está bien regulado, y luego esto es muy importante para todo lo que estamos haciendo, la cartografía que hemos llevado a cabo. Vemos que ha habido un esfuerzo de las autoridades para depolitizar la cuestión de la vivienda, y ahora lo que se considera como la vivienda como perteneciente a la esfera económica, y entonces es la economía en general del Estado, y entonces esto no se ve la vivienda como un derecho, y esta es la situación que estamos viviendo. Y también el Ministerio del... no voy a entrar en todos los detalles. Estamos en el Ministerio trabajando sobre varios aspectos de la planificación urbana, y todo tiene que ver con las políticas de vivienda, sea la gestión de los recursos públicos, la planificación urbana, la planificación también del territorio, las políticas. Estamos intentando con otros actores también en el sector de la sociedad civil, estamos intentando volver a incluir la vivienda en la agenda pública para que sea un tema político, un tema en el que tenemos que trabajar todos, tenemos que hablar para pedir unas políticas distintas en este aspecto. Muy bien. Voy a hablar de Berlín. Primero, tienen, no sé si lo saben, pero hay interpretación simultánea al español para las y los que necesitan la traducción. Simplemente voy a explicar la distribución de la propiedad del parque de la vivienda que tenemos en Berlín. Como la mayoría ya sabéis, más del 8
8 de cada 10 ciudadanos de Berlín viven de alquiler y entonces dependen mucho del propietario y de sus intereses. Y aquí estamos hablando de 3 millones de personas que dependen de los propietarios. Y entonces aquí en esta cartografía que fue publicada recientemente por un proyecto de investigación, aquí podemos ver quién es el propietario de la ciudad. No voy a entrar en los detalles, pero lo pueden ver aquí en la pantalla. Pero quiero ir más allá de esto y mirar cuáles son los intereses que hay detrás de estas estructuras de propiedad. Y arriba a la derecha podemos ver que el número de los apartamentos ofrecidos y también la duración de los contratos en el mercado de alquiler ha bajado en los últimos 10 años. Y abajo a la derecha podemos ver que los precios han aumentado de entre una cuarta parte y una tercera parte en estos últimos 10 años. Y entonces, según los propietarios a la izquierda, podemos ver que los pisos ofrecidos por las organizaciones sin ánimo de lucro y el Estado son más baratas que los que están ofrecidos por las compañías privadas, los fondos, etcétera. Aquí lo podemos ver en la pantalla. Y después hay que decir que también la venta del parque de vivienda pública ocurrió en los años 2000 y esto es un efecto de todo este proceso que vemos aquí. Podemos decir que las compañías públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen alquileres mucho más baratos y también con beneficios para los inquilinos que las compañías privadas. Y aquí podemos ver este informe por el Banco de Inversión en Berlín del año pasado. Y la pregunta es ¿por qué no? Y entonces, ¿por qué no decomodificación? Y entonces, ¿por qué no llevamos a cabo una estrategia de descomodizar esta vivienda? Y entonces, que no sea un activo allí económico. Necesitamos unas organizaciones sin ánimo de lucro que trabajen en la vivienda. Necesitamos unos instrumentos también progresistas y políticas también de inversión por parte del Estado. Y entonces también tenemos las leyes antes también que podían ayudar, como por ejemplo el derecho de prelación de los inquilinos también. Ahora vemos que hay muchos bloqueos políticos para poder garantizar este derecho de los inquilinos a la prelación en caso de venta de la vivienda. Y ahora pues podemos ver que ha habido el derecho de prelación se canceló en el 2021 también después del referendo. Vemos del 2021 pues no ha habido ningún avance hasta ahora, pero por lo menos aquí hay un objetivo político para volver a comprar vivienda. Y también ha habido muchas actividades de inversión por parte del Estado también y también hay mucha solidaridad y mucha ayuda institucional para volver a comprar este parque de vivienda. Y en Berlín también estamos luchando para entrar más en profundidad en esta situación y tener un impacto más importante sobre el parque de la vivienda y el mercado de la vivienda en el futuro. Muy bien. Bueno, pues ahora yo soy de Barcelona. Aquí en Barcelona la vivienda constituye un problema muy importante en España, en Cataluña y en Barcelona. De hecho, Cataluña es la comunidad autónoma donde más hemos visto problemas
de desalojo y de desahucios también. En una parte de nuestro proyecto pues nos fijamos más bien en los desahucios porque esto es una violación contra los derechos humanos y creemos que el desahucio es uno de los problemas humanos más importantes y esta es la realidad que vivimos aquí. Y en cuanto a los desahucios, Cataluña es la que más sufre y Barcelona es una de las ciudades donde más vemos desahucios, más de 10 desahucios al día. Y por eso hemos hecho investigación también y estamos luchando y preparando este proyecto para hacer frente a estos desahucios. Y después de la crisis financiera del 2008 tuvimos una ola de desahucios muy importante que empezó en España y que sigue hoy. Tuvimos muchos desahucios por ejecución hipotecaria, de hecho, y vemos que la situación ha empeorado hasta hoy. Después de este problema más importante, tuvimos un cambio en el tipo de desahucios y hoy yo diría que en Barcelona casi el 90% o el 85% de los desahucios es porque las personas no pueden pagar su alquiler. Ya no es una ejecución hipotecaria, pero vaya que la gente tiene que dejar su casa y aquí vemos que hay una precariedad. Las personas están ocupando la vivienda porque no pueden pagar los precios de alquiler del mercado y aquí podemos ver que menos del 2% del parque de la vivienda aquí en Barcelona es vivienda pública y el alquiler medio es 1.077 euros en Barcelona y ha subido de 100 euros el alquiler medio de un piso medio en Barcelona en el último año. Y entonces es muy difícil pagar el precio de un alquiler a precio de mercado. Barcelona tiene una historia muy larga de lucha, de movimientos sociales y aquí también tenemos la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que fue uno de los movimientos más importantes de lucha también contra estos desahucios y entonces también hay muchos grupos también en muchos barrios de la ciudad que están luchando por el derecho a la vivienda y por luchar contra los desahucios y entonces organizamos campañas, ofrecemos apoyo a las personas, luchamos contra los desahucios y aquí pueden ver una foto de estas personas que han sido desahuciadas y en este póster. Bueno, a ver, este póster es para las personas para que vayan allí para ofrecerles información sobre la fecha de este desahucio, para tener a personas, al número más importante de personas allí para luchar contra este desahucio, para bloquearlo en la puerta de la vivienda. Hacemos esto y también trabajamos en la movilización, también en la lucha política también, y podemos decir que además de estos movimientos sociales muy importantes en la ciudad, también ha habido muchas políticas que se han desarrollado en los últimos años. Por ejemplo, hemos tenido mucho más presupuesto en los últimos años para poder invertir en vivienda. También una unidad especial para hacer frente a los desahucios por parte del ayuntamiento, pero después de la COVID-19 tuvimos una moratoria a nivel del Estado español para parar los desahucios y de hecho se pararon muchos desahucios, pero sin embargo todavía tenemos muchos y luego ya se lo enseñaremos a través de el mapa que les enseñaremos. Y ahora tenemos una ley sobre la vivienda muy importante, dos leyes, una ley de control del alquiler en Cataluña y otras leyes también que van un poco en línea de lo que está pasando en Berlín también. Esta es la situación de la vivienda aquí.
¿Esto funciona? Hello? Sí, muy bien. Ahora sí. Bueno, ya que estamos hablando de cartografía crítica, tenemos que hablar de diseño también. Yo creo que estamos todas de acuerdo que cuando hablamos de diseño es un instrumento muy bueno para cambiar el conocimiento. Vemos el diagrama, entendemos el fenómeno que describe también, y aquí añadimos una capa más en el diseño. Utilizamos el diseño para crear nuevo conocimiento. También yo creo que es una herramienta muy poderosa que tenemos cuando trabajamos en estas constelaciones entre diseñadores, académicos, etcétera, porque el diseño a través de una imagen puede decir más cosas que 1000 palabras, y entonces esto es verdad, porque con una imagen podemos entonces cambiar la perspectiva de las personas, podemos poner los datos en relación entre sí, y esto no lo habíamos visto antes, hacer que lo invisible se vuelva visible. Creemos que es una herramienta muy poderosa que estamos intentando utilizar aquí como un mecanismo para sensibilizar sobre este tema tan importante. Y después hablaremos de los datos, y cuando trabajamos con datos es muy importante también mirarlo como un grupo, cómo podemos entender estos datos, cómo podemos gestionar estos datos, ser transparentes, qué es lo que hay que decir, cómo hay que decirlo, y qué seguridad tienen estos datos también, y ponernos en relación con estos datos. ¿Cuál es la historia que queremos contar a través de estos datos? Porque detrás de cada dato quizá hay 1000 historias escondidas, y lo más importante es fijarnos en la historia principal que queremos comunicar a través de estos datos. Y cuando trabajamos con estos grupos diversos, a veces yo lo encuentro increíble cuando una cosa se vuelve visual y entonces al mismo tiempo se vuelve política, y entonces esto crea debate cuando hay estos debates sobre la digitalización, y entonces yo creo que estos mecanismos los intentamos utilizar en este proyecto de mapeo de cartografía crítica también, para poder ofrecer esta información y darle esta fuerza. Y yo creo que este proceso de juntarnos, llevamos 2 años trabajando juntos para poder visualizar los datos que tenemos, y este proceso cansa mucho de una manera productiva, porque tenemos que reunirnos en el grupo, tenemos que discutir sobre qué es lo que queremos mostrar, qué tipo de datos tenemos entre manos, qué es lo que podemos enseñar, y yo creo que en este proceso podemos ver aquí un extracto pequeño de este proceso a través de estos esquemas rápidos, qué es lo que hemos podido hacer con estos datos. Yo creo que este proceso es muy importante también. Este es un proceso y entonces el contenido tiene que tener una influencia sobre el diseño, sobre la visualización, pero la visualización también se le permite influenciar el contenido, y entonces hemos llegado a la conclusión cuando hemos trabajado juntos, y esta conclusión pues la podremos ver ahora más tarde. Después de esta primera ronda sobre las condiciones en las que están trabajando, y me gustaría decir que si visitan nuestro sitio web es mucho mejor no hacerlo en el teléfono, sino con un ordenador para poder entenderlo mejor. Y entonces verán que aquí hemos puesto toda una serie de información práctica sobre la situación de la vivienda, las luchas que hay en cada ciudad, las jerarquías, los factores más importantes, los actores también, y también tenemos una sección calendario que tiene una colección
recolección sobre los cambios en las legislaciones, los grupos que se formaron a lo largo del tiempo, todo tipo de información. Y también podemos explorar una interfaz interactiva y entonces podríamos ver una ciudad 2 o de 1000 maneras distintas. Y entonces queremos centrarnos en los mapas y ahora tendremos una segunda ronda en la que cada persona hablará de la producción de este mapa que han hecho en su ciudad. Y entonces, para seguir hablando del contexto, en este esfuerzo que estamos intentando llevar a cabo, en nuestro grupo es repolitizar la vivienda. Volver a incluir la vivienda en la esfera política. Pensamos que lo que teníamos que hacer era hacer visible, como dijo Robin antes, con la ayuda de los datos, hacer visible la extensión del problema, la magnitud del problema. Y aquí tenemos esta situación de vivienda basada en el mercado y no hay otras alternativas, y entonces aquí vemos que los precios están subiendo mucho y la gente ya no se puede permitir el acceso a la vivienda, y esto está aumentando mucho. Y también tenemos un problema muy importante de falta de datos o de falta de transparencia en los datos, y entonces el Estado o las instituciones no están ofreciendo datos suficientes sobre la situación de la vivienda, y entonces pensamos que los datos, recoger todos estos datos podría ayudar a entender la magnitud de la situación. Y entonces lo que hemos intentado hacer aquí es, con una ayuda enorme por parte del grupo CMMM, pero yo quiero dar las gracias sobre todo a Robin por su ayuda. Hemos intentado crear una herramienta digital que lo hace muy obvio, muy claro entender el contraste sobre lo que existe en el parque de la vivienda, y aquí vemos que los propietarios están ganando cada vez más con esta vivienda, pero cada vez la gente se puede permitir menos el acceso a la vivienda, y entonces aquí tenemos información sobre el tamaño de la vivienda y también la renta de la familia que vive en esta vivienda. Y entonces, a través de esta herramienta tenemos un contraste sobre la vivienda disponible, que es lo que existe ahora en la publicidad para vivienda libre, y luego cuál es la vivienda que es adecuada, pero cuál es la vivienda que uno se puede permitir y que es asequible. Y entonces pues tenemos unos algoritmos que trabajan para ofrecer esta información. Y entonces aquí pueden ver la información. Estos son los inputs que mencioné. Intentamos ofrecer varios escenarios seleccionados como estos, y porque pensamos que aparte de ver cada uno su situación sería interesante, y hemos esperado que las personas intentarán contemplar varios escenarios distintos, y al final lo que hemos hecho, que es lo que dije al principio, lo que esperamos es que se vea el contraste entre estos dos elementos. Va a producir un impacto, aparte de entender la magnitud del problema, pero tendrá un efecto para movilizar más a la gente. Y entonces lo último que quiero añadir es que, por supuesto, esta herramienta digital no es suficiente para entender
las causas estructurales del problema y todos los aspectos del problema de la vivienda en Belgrado, pero hemos pensado que hasta ahora ha funcionado muy bien. Utilizando esta herramienta podemos contextualizar estos resultados, esta visualización dentro de un mensaje que intentamos hacer pasar, un relato, y sabemos que esto no es suficiente para presentar toda la situación en todo su contexto, pero a través de esta herramienta muy visual, esta herramienta poderosa puede complementar los mensajes que estamos intentando producir. Muy bien. Y entonces habíamos dicho en el proyecto que depende de las estrategias y las políticas del gobierno para poder recuperar este parque de la vivienda, que es solamente, como hemos dicho, un porcentaje muy pequeño del parque. Y entonces queríamos pasar la propiedad de los pequeños inversores, que es el 17% de la propiedad, pasar a las organizaciones sin ánimo de lucro a través de una cooperación entre los inquilinos y estas organizaciones sin ánimo de lucro. Y entonces, primero, reforzar la autonomía de los inquilinos para que se puedan organizar. Berlín tiene una historia muy larga de cooperativismo, de esfuerzos que han tenido mucho éxito, de esfuerzos para ofrecer esta autonomía a los inquilinos para poder permitirse viviendas y comprarlas cuando están a la venta. Y entonces queremos visualizar estas redes y reforzarlas. Y también queremos que cambiar la tendencia, y las organizaciones sin ánimo de lucro necesitan esta información. Queremos visualizar esta necesidad y queremos también mostrar la escala de la demanda pública, también para mostrar la urgencia para llevar a cabo una transformación pública progresista. Y durante el proyecto nos hemos dado cuenta de que había poca comunicación. Hay mucha gente que está frustrada por la política, y el tema de la vivienda social es bastante complejo, no accesible a mucha gente, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos están afectados por las políticas relativas a la vivienda. Por eso tenemos el sitio web para ofrecer más visión sobre la vivienda, sobre la capitalización de la vivienda. Hemos creado también un mapa sobre el derecho de los inquilinos, este derecho de prelación en caso de venta de la vivienda, y también la aplicación de esta ley, de este trabajo desde el 2017, se simboliza por toda una serie de llaves. Y entonces primero, hay un derecho de información a los inquilinos. También tenemos que mostrar también que están preparados para llevar a cabo una acción. Y entonces queremos utilizar esto para hacer frente a los políticos y para exigir un cambio político también que necesitan los inquilinos para tener este derecho de prelación cuando hay una vivienda, cuando hay una venta de su vivienda. Y queremos ayudar a los inquilinos también para organizarse mejor. Otra información sobre la situación actual. La cartografía esta que hemos hecho no está hecha pública. Queremos también añadir más información para que la red sea visible, para que los inquilinos nos puedan contactar, también ofrecer la información, y después ofreceremos este mapa ya hecho a los inquilinos y veremos qué es lo que podemos hacer con esta cartografía para utilizarla como instrumento político. Muy bien. En el caso de Barcelona,
También nos encontramos en este contexto de lucha generalizada contra los desahucios y también los esfuerzos para ayudar en esta lucha. Y entonces hemos sistematizado el mapeo de todas las personas que están luchando contra estos desahucios para ofrecer más visibilidad a esta lucha, para también permitir a los modelos sociales emerger de esta cartografía, para poder entender mejor el paisaje de la propiedad también que existe en la ciudad, y también para permitir a los ciudadanos reflexionar más sobre la eficacia de las acciones y cómo esta lucha ha evolucionado también en el tiempo. Y entonces hemos también informado sobre casos de desahucio que se han intentado parar, y entonces damos la fecha del desahucio, el tipo de propiedad, el nombre de la propiedad y qué colectivo también llevó a cabo esta acción, y si esta acción también ha tenido éxito en posponer este desahucio o si no ha podido pararlo. Y entonces creíamos que ofrecer estos datos temporales podríamos ver emerger quizá unos modelos interesantes de evolución. Por ejemplo, a través del informe sobre esta actividad antidesahucios podemos ver cuáles son las zonas en la ciudad en la que estos grupos antidesahucio podían estar presentes. Hemos sistematizado también los datos sobre los propietarios también para dar una idea de quién es el propietario de la ciudad y quiénes son las víctimas más importantes también de estos desahucios, y queríamos que esta información sobre los propietarios pudiese ayudar a los grupos distintos para organizarse de una manera colectiva contra estos grupos propietarios y tener más poder luchando contra ellos. Tenemos dos mapas, un mapa histórico que sistematiza todos los datos que hemos recogido desde el 2016, que están basados en dos bases de datos. Una sobre los casos que ayudó la plataforma antihipotecas de las personas afectadas por la hipoteca, y luego de las asambleas que tenían semanales. Y tenemos otra base de datos que es la información sobre todas estas llamadas, como el póster que vimos antes y los carteles y todas las acciones que se llevaron a cabo por estos grupos. Y entonces, sistematizando estos datos, podíamos empezar también a hacer unos análisis para darles información sobre el tipo de información que encontramos. Pues una era que en el punto álgido de la lucha, 2018-2019, pues hubo había dos llamadas cada día de trabajo en la ciudad contra algún desahucio. Y entonces, para mostrarles la importancia, la urgencia que existía también en la ciudad para luchar contra estos desahucios. Y también hubo un éxito, una tasa de éxito del 90% luchando contra estos desahucios. Y esto refuerza la autoestima de los grupos para seguir luchando. Y aquí podemos ver que los puntos álgidos, los puntos más importantes son el centro de la ciudad, que están sufriendo gentrificación, turistificación y también en algunos barrios de baja renta. Y luego encontramos quiénes eran los propietarios que desahuciaban más, y vimos que las corporaciones eran las que mayores desahucios llevaban a cabo, y entonces pues eran sobre todo los fondos buitre, como los llamamos aquí, que son los grandes fondos de inversión procedentes de Estados Unidos. Cerberus, por ejemplo, que era uno muy importante, y después tenemos las
Sareb, que es un banco, una banca público-privada que también utilizó la crisis financiera para desahuciar a las personas después. Y tenemos otro mapa, que es un mapa participativo, y lo que intentamos hacer aquí es, desde el 2023, es seguir apuntando los desahucios cuando ocurren, cuando hay un desahucio, y entonces utilizamos los grupos de Telegram para ofrecer información sobre esto, los grabamos, tenemos las pruebas, sabemos dónde ha habido una acción antidesahucio y sabemos si ha tenido éxito o no. Y lo interesante sobre este mapa es que tenemos una herramienta que puede utilizar todos los miembros del grupo para meter los datos. Por supuesto, tenemos un código de usuario y una contraseña para poder entrar y para poder inserir la información que normalmente se utiliza para hacer las llamadas estas a antidesahucio. Y esta información va a este mapa en vivo y en directo, y después va automáticamente al grupo de Telegram para alimentar la información. Y entonces nosotros como grupo intentamos siempre poner al día esta herramienta para sistematizar todos los datos relativos a los desahucios. Y por supuesto, también hemos tenido que tomar unas decisiones relacionadas con el diseño. Cuando trabajamos sobre los mapas, les voy a dar una información sobre los procesos, las decisiones. Por supuesto, lo que queríamos era que la gente utilizara las herramientas que creíamos. Y entonces, cuando una persona entra en un sitio web, queremos que la gente se quede. Y entonces, a la izquierda, pues tenemos Belgrado, luego Berlín en medio, luego Barcelona, y cada una tiene su estrategia. Y como Jumana dijo antes, y entonces queremos que el usuario, desde que entre en el sitio web, que pueda tener una visión completa. Por eso tenemos esta estrategia de dividir la pantalla en tres para ver toda la información. Y como dijo Joana, también estamos trabajando en estos escenarios en los que la gente se puede poner en relación con los datos. Por ejemplo, yo soy una profesora, tengo 2 hijos, tengo este salario, y entonces puede utilizar estos datos abstractos para compararlos con su situación y saber cuál es su situación. Y entonces en Berlín, por ejemplo, nosotros utilizamos la técnica del storytelling, de contar historias, y entonces en Berlín ofrecemos una introducción sobre este tema, y luego tenemos unas ilustraciones que ofrecen un apoyo al relato. Y en Barcelona tenemos una estrategia bastante similar. En el mapa por ejemplo, tenemos una pantalla dividida, y entonces podemos tomar la decisión: quiero ver los datos históricos, el pasado que está a la izquierda, o quiero ver los datos de ahora en tiempo real, y entonces elijo la parte derecha de la pantalla. Y también en esta diapositiva podemos ver cómo los mapas reaccionan a estos datos, porque van evolucionando, y entonces queríamos que los datos sobresalieran de la pantalla, y entonces hemos trabajado con colores muy fuertes y hemos reducido el diseño. Si quieren, en Berlín la situación era un poco distinta, porque queríamos extraer las ilustraciones que habíamos utilizado para hacer una relación emocional con los que utilizan esto. Y entonces teníamos ilustraciones tridimensionales. En Barcelona aquí tenemos otra historia, porque tenemos una granularidad muy alta de los datos.
datos. Tenemos unos puntos muy exactos donde están ocurriendo los desahucios, etcétera. Y entonces estamos mostrando los números de las casas, la dirección del tráfico, etcétera, para ayudar a la gente. Y entonces tenemos varios puntos de datos exactos, los cambios que están ocurriendo. Y entonces utilizamos esta técnica de la telaraña y entonces con los números que nos presentó Lorenzo, cuando se clica allí, por ejemplo, sobre un lugar, podemos ver todos los datos relacionados con esto. Lo que me interesó colaborando con este grupo era ver que el problema más importante era la falta de datos, y en la diapositiva siguiente podemos ver el proceso de cómo queríamos utilizar esta cartografía crítica. Teníamos unas bases de datos, pero muchos de estos datos hemos necesitado crearlos o necesitamos ahora crearlos, y podemos ver el proceso Giovanna y su equipo, y entonces utilizaron un sitio web de una inmobiliaria en la que tenemos listas de todas las viviendas, sus ventas, y entonces nosotros lo que hicimos fue introducir un código para poder descargar esta base de datos, y pudimos descargar 60.000 datos, y entonces luego pues intentamos geolocalizar todos estos datos que habíamos descargado para utilizarlos en este mapa. Y Berlín y Barcelona hemos trabajado de una manera similar, y entonces, como entendieron por la presentación, la gente puede ir a la página web y puede introducir los datos y descargarlos. La diferencia es que en Berlín es público, cualquier persona puede entrar y puede entrar cualquier dato. Hay unas medidas de seguridad, no voy a entrar en los detalles ahora, pero en fin, es una página web pública, todo el mundo puede entrar, mientras que en Barcelona, como dijo Lorenzo, es semipública, y entonces para poder entrar se necesita un usuario y una contraseña para poder introducir estos datos en la página web. Y entonces, para concluir, me pareció muy interesante que necesitamos crear nuestras propias bases de datos, y también es muy útil es muy útil tener estas bases de datos que pueden ser utilizadas también por otros grupos. Espero que os van a encantar todas estas características. Espero que puedan entrar también en el sitio web, podrán entrar, podrán acceder, etcétera. Y como nos queda muy poco tiempo, y entonces no vamos a hablar de la tercera pregunta, y vamos a abrir la palabra al público. Si alguien tiene alguna pregunta, contestaremos, y si no, seguimos dando nuestras ideas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, aquí veo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estas presentaciones fantásticas. Me encantó, me emocionó mucho lo que habíamos hecho, y yo empecé a trabajar un poco al principio en este proyecto, y ahora veo que el resultado ha sido increíble. Tengo una pregunta para Lorenzo sobre los mapas para parar los desahucios. Y entonces habló de los datos sobre los propietarios, la propiedad, pero lo mencionó, pero no entendí muy bien cómo funciona esto. Y para Robbie también hizo una georreferenciación de los propietarios también.
Bueno, nosotros sí que recogemos datos sobre la propiedad que están producidos y entonces cuando los colectivos lanzan una llamada para parar un desahucio y entonces ponen el nombre de la propiedad y entonces la única limitación que teníamos era que solamente podíamos publicar los nombres de las corporaciones propietarias porque, como saben, tenemos las personas individuales que están protegidas por la privacidad y entonces los grupos no producían los datos y entonces solamente gestionamos el mapa de las víctimas de desahucios por parte de corporaciones propietarias. Para contestar a su pregunta, yo conozco algunos mapas, alguna metodología en Nueva York. Yo nunca lo hice, pero no es un problema, pero es un trabajo complicado porque no lo podemos automatizar. Aquí entramos un código y descargamos 60.000 datos y según el proyecto de Nueva York, yo no lo conozco muy bien, pero necesitamos muchísimo trabajo, muchas personas que trabajen en ello porque es muy complejo. Yo nunca he trabajado en ese tipo de sistemas. Quizá para darles un poco más de información sobre Berlín. Es muy trágico en Berlín que no tenemos acceso a esta información sobre los propietarios. Y este mapa que tenemos proviene de un proyecto de investigación, pero no se nos permite publicar datos sobre la propiedad de las viviendas. Pero a pesar de que esta información es colectiva, existe una autoridad en cada estado federal en Alemania que controla todos los contratos de compraventa y entonces sería muy fácil recoger los datos de registro de propietarios, pero no lo hacen porque lo que les interesa son los precios para hacer ese tipo de informes de los que he hablado antes, pero no recogen datos sobre propiedad y entonces recogen los datos, pero no ofrecen acceso a esta información porque tienen los datos, los nombres, los tienen en el registro, pero no dicen que están protegiendo y entonces, por ejemplo, a partir de 10 propiedades, pues vamos a hacer esto accesible al público para asegurarnos de la responsabilidad, de la transparencia y este problema lo vemos también en Barcelona porque el objetivo era obtener datos del cadastro, pero después de comunicarnos con las autoridades fue muy difícil llegar a estos datos. ¿Más preguntas? Gracias y por el trabajo además muy interesante, no solo la posibilidad de visualizar, sino para la posibilidad de comparar datos y segregarlos según un criterio. Yo tenía dos... Emanuela, es que no hay traducción, o sea, no tienen traducción al castellano. Entonces, si quieres yo traduzco al inglés. Vale. ¿Sí? ¿Sigo? Se puede interpretar. Gracias. Interesante no solo para la visualización, sino porque permite segregar y comparar datos, que me parece un tema muy relevante. Very interesting because you don't speak Spanish, right? Because you can also compare and segregar, like separate data at different points. Y aquí tenía unas preguntas. La primera es si se está planteando, en el perfil que, por lo que he entendido, se hablaba mucho del perfil de propietario, pero me interesaría también saber si se puede hablar del perfil de las personas asociadas. Porque uno de los criterios que entra muy en juego es, por ejemplo, el tema de la discriminación por raza, por género, etc. No sé si este elemento está o se plantea que puede estar. She's asking about, okay, we have like information about, we've talked about information about the landlord, but what about the evictees, like people that are losing their home?
Sí. Sí, la segunda era si estamos hablando siempre de pisos o se puede alargar, por ejemplo, el tema habitaciones, porque en el ámbito del subarrendamiento, etcétera, es un otro terreno de juego, de especulación. Yeah, she's asking if we are talking about apartments or if we can also speak about rooms, renting rooms. Sobre todo en los territorios que están más sujetos a gentrificación y turistificación. Y la última es, ¿se puede plantear o se está planteando también qué pasa después de los desahucios? O sea, esa vivienda en que se convierte en vivienda de alquiler temporal, en el caso que se vuelve a abrir el alquiler turístico, es decir, ¿qué está pasando también con ese parque residencial que se sustrae al derecho a la vivienda? And she's also asking about what happens after the people are evicted. Does this apartment become a touristic apartment, or what happens with the apartment after the eviction? I can answer. Okay. Bueno, puedo contestar sobre la parte del perfil de las personas desahuciadas. Al principio del proyecto era algo que queríamos cartografiar también y por eso queríamos tener información pública por parte del Ayuntamiento de Barcelona para ver si la mayoría de las personas desahuciadas eran mujeres, por ejemplo, o si había niños en los pisos, pero no pudimos acceder a estos datos y esto es algo que pensamos que si seguimos con este proyecto nos gustaría tener este tipo de información, pero también mostrar cuál es el perfil de las personas desahuciadas y también explicar las historias para tener unas caras detrás de los números y era algo del que hablamos mucho, pero al final no lo hicimos porque no tuvimos esta información. Y también hay mucha información interesante que podríamos tener, pero el problema más importante que teníamos era que no había datos. Y entonces, ¿quién produce los datos? Los colectivos producen los datos. Queremos hacer una cartografía y pedirles también que se vuelvan investigadores o utilizar los datos que están produciendo para ayudarlos en su acción. Esta era la decisión estratégica que tomamos y para un mapa para que sea sostenible, para que sea utilizado por las personas, no tiene que incorporar más trabajo para las personas, sino que las personas lo encuentren más útil. Y entonces por eso empezamos a basarnos en los datos que ya producían y hicimos unos talleres con los grupos y tuvimos varias ideas sobre cómo se podía trabajar de una manera más creativa y podremos evolucionar con el tiempo, pero empezamos con ya lo que teníamos, la información que tenían los grupos y a partir de allí avanzar. En cuanto a qué tipo de apartamentos había allí, y entonces, como dijo Robin, utilizamos los datos. Tiene que acercar el micro y los datos, y entonces que pusimos eran los metros cuadrados, no, y entonces el número de habitaciones también, pero simplemente quiero decir que, por supuesto, este tipo de datos cuantitativos y estas visualizaciones les falta el aspecto cualitativo, porque todo es cuantitativo. Y, por ejemplo, algunos de los apartamentos que se ofrecían no eran adecuados para vivir, pero bueno, esto iba más allá de nuestras posibilidades. Lo que queríamos decir es que este mapa enseña las tendencias dominantes y no una imagen precisa del mercado de la vivienda. Y quizá, bueno, vosotros sois el grupo que lanzasteis el mapa. ¿Cuáles han sido las respuestas
respuestas. Quizá, Robin, has visto qué respuestas ha habido. Sí, yo puedo hablar de la parte cuantitativa en cuanto al mapa que lanzó Belgrado. Y entonces, al principio llegamos 10.000 visitas la primera semana y la segunda semana fueron 6.000 visitas. Y entonces en la fase inicial unas 15.000 visitas, y esta mañana lo he mirado antes de venir aquí y estamos entre 500, 600 visitas por semana. Y estos son los usuarios. ¿Y qué respuesta ha habido? Ha sido buena y pueden ver estas emociones negativas que vemos en los mensajes, en los comentarios, y también muchos activistas dijeron que los datos eran muy buenos y que esta herramienta era muy eficaz, porque una parte del diseño se hizo para que las personas pudieran capturar la pantalla para ponerla en las redes sociales. Y entonces, para volver un poco a las capas de información, porque en algunos casos podíamos poner más datos, pero quizá esto distraía más y era más difícil hacer pasar el mensaje y movilizar a las personas mejor. Y por eso tuvimos que tomar unas decisiones muy duras. Y yo entiendo que estos mapas están en la página web. Pueden utilizar estos datos para las necesidades distintas. Los colectivos pueden extraer estos mapas, utilizarlos también para los objetivos de los colectivos. Yo le puedo contestar técnicamente. Sí, al principio estos mapas fueron hechos para que puedan ser utilizados o descargados por los grupos. En el caso de Barcelona ya hemos ofrecido lo que llamamos un text deck, y entonces es otra tecnología, un código que utilizamos para ayudar a los voluntarios, a los grupos que entienden en tecnología y que podrían potencialmente seguir alimentándolos. Esto desde el punto de vista técnico. En cuanto al caso de Barcelona, ofrecimos a los grupos la posibilidad de tener su usuario, su contraseña para entrar en la base de datos, para hacer un análisis más profundo sobre qué es lo que pasa en su barrio, el trabajo que su colectivo ha hecho, etcétera. Y entonces tenemos un equipo técnico para poder seguir desarrollando estos mapas en el futuro, pero todavía no hemos alcanzado el final de nuestro objetivo. Bueno, buenas tardes, Irene. También voy a hablar en castellano. ¿Me puedes traducir, porfa? No, muy brevemente. Bueno, en primer lugar, bueno, gracias por la presentación y por el trabajo. Y bueno, solo decir que bueno, me ha gustado como lo que apuntaba la compañera de Belgrado, ¿no? De repolitizar la vivienda, la lucha por el derecho a la vivienda, y creo que este proyecto, pues, bueno, nos aporta elementos interesantes. Entonces, no sé, creo que ha quedado súper claro, ya lo sabíamos, pero el proyecto pone de relieve, ¿no?, que los datos y su visualización son una herramienta de lucha muy potente, de organización. Sí, perdón. He was thanking for the presentation of the project, and he was referring to your sentence regarding how it is important to make it political, the housing struggle and the housing problem. Sí, no, que si los datos son la información es poder, lo sabemos, y puede ser una herramienta de lucha. Entonces, quería compartir algunos ejemplos. Por ejemplo, en España, los propietarios lo saben muy bien, los grandes propietarios lo saben muy bien, ¿no?, que los datos son poder, y, por ejemplo, los grandes propietarios
se asocian en supuestas asociaciones de pequeños propietarios porque no quieren que los visualicemos como grandes propietarios. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo. He's saying that data is power, and that's very useful for struggles. And in Spain, big landlords have their information, they know that, and that's why some of them, they organize as small landlords instead of big landlords, so that they are not seen as the big landlords evictors, let's say. Y también hemos visto, por ejemplo, casos en Barcelona de denuncias a periodistas que trataban de acceder a datos, ¿no?, sobre quiénes son los grandes propietarios, y esta iniciativa se ha tratado de bloquear en los tribunales. And in Barcelona we had some journalists were denounced because they were trying to access to that information, and they are on trial. Sí, entonces, para terminar, también hemos visto, por ejemplo, que en España se ha avanzado en regulaciones del precio de los alquileres o para evitar los desalojos, y también la estrategia de los grandes propietarios han desarrollado una estrategia societaria de invisibilizarse, ¿no?, de no ofrecer datos para que no les afectara la regulación, ¿no? Por ejemplo, si tú no puedes desahuciar a alguien porque tienes más de 10 viviendas, pues hago una empresa, ¿no?, de 5 y 5, y entonces estoy evitando esa regulación. Y también that some of the laws I was mentioning before, like anti-eviction or rent control laws, they are mostly applied for big landlords when they have, for example, 10 apartments. And so the landlords, what they do is they create companies or they, with like 5 and 5, so that this regulation is not applied as a big landlord. Y entonces, para terminar, también cuando los movimientos sociales hemos visto esto, se han hecho contrapropuestas tipo, por ejemplo, que se aprueben, que se creen registros públicos de grandes propietarios. Y bueno, simplemente quería preguntaros cómo veis toda esta cuestión sobre la que habéis pensado, pues seguramente más que otras. Y bueno, tal vez el primer paso entonces de una buena política de vivienda es socializar la información, los datos, ¿no?, porque vemos que es una cuestión como muy importante para ver pues un poco, ¿no?, qué se puede hacer y dar soluciones que garanticen este derecho. That's why social movements were claiming for a register of big landlords, so that we have the information of who they are. And maybe he was saying that a first step for public policies on housing would be socialize that information, have information that we were all complaining about the lack of that kind of information. We ascribe to what you say. Okay. Muy bien. Y también, como queda poco tiempo, y esperemos que vengan también con nosotras a la terraza para seguir esta conversación. Y entonces, para acabar aquí, en su opinión, ¿cómo podemos y entonces seguir luchando para que haya una desmercantilización de la vivienda? ¿Cómo podemos cambiar el paradigma para que la vivienda sea un interés público, sea un espacio público? Porque en Berlín tuvimos el referéndum, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer más acciones más frecuentemente para reforzar la presión sobre los políticos? Yo sé que esto es complejo, pero no sé algunas palabras o otra cosa si quieren evitar hablar de esto. Muy bien. Bueno, empezamos con Loren. Bueno, quizá lo más cercano al trabajo que hacemos es que hemos empezado
a empezar con este proyecto como un punto de partida para seguir luchando. Y entonces una precondición para cualquier cambio es que haya un movimiento para la vivienda digna muy fuerte, un movimiento de inquilinos fuerte también, y también compartir todas las estructuras que tenemos en las ciudades distintas y para poder seguir. Y entonces yo empezaría por esto y yo seguiría diciendo que una vez que tenemos esta información, y entonces tendremos también que exigir a las administraciones que regulen esto y también legislar para que estos grandes propietarios paren y dejen de ir en contra de los derechos humanos. Y esto no es algo fácil, pero tendremos que pensar en qué tipo de regulaciones necesitamos para que estos fondos de inversión, estos grandes propietarios también dejen de ejercer esta presión. Y estoy de acuerdo también que no hay nada bueno si hablamos de compañías que son propietarias y que están solamente interesadas en la inversión. Y por eso tenemos que tener unas políticas por parte del Estado que regulen la vivienda, y yo creo que necesitamos más comunicación sobre el tema, especialmente entre las personas que dependen de la propiedad y los propietarios también, porque existe una brecha enorme, sobre todo los propietarios privados en Berlín, que son propietarios de viviendas y no entienden cuáles son los efectos y las consecuencias que la venta de su vivienda va a tener sobre las personas que viven allí. Y tenemos que construir estos puentes emocionales entre las personas para que haya una mediación cuando hay una venta de una vivienda a las corporaciones, para que las personas entiendan las emociones, las luchas que hay detrás de este tema. No sé, yo creo que a veces mi pesimismo viene porque yo siempre pienso que necesitamos muchísimos cambios y necesitamos unos cambios estructurales también en el sector de la vivienda. Esto es algo que tenemos en común. Yo estoy de acuerdo con Lorenzo que todas no tenemos propietarios que son corporaciones y tenemos también unas causas estructurales que son compartidas, y por eso yo las miro. ¿Cómo entendemos el tema de la propiedad privada, cómo la tratamos y cómo podemos democratizar radicalmente la toma de decisiones políticas? ¿Cómo decirlo? Es que no me sale en inglés. Esto está a la base del cambio a largo plazo de la situación. ¿Tienes una opinión? Yo no tengo una opinión contextual sobre este tema, pero porque obviamente hay un proyecto de cartografía crítica y entonces hay un mapeo, una contracartografía también, y tenemos unas estrategias por parte de los propietarios, cómo intentan camuflar estos datos también, y entonces podríamos añadir el término de contradatos y entonces crear datos, tener más iniciativas dentro de los grupos sociales y políticos también. Yo creo que esto sería una herramienta muy poderosa que se tendría que utilizar mucho más a menudo. Y también cuando hablamos de camuflar, una cosa que tenemos que pensar es cómo podemos exigir a los políticos, como tenemos etiquetas sobre los productos, sobre los nutrientes que existen, y entonces pues que también la propiedad sea visible, un cartel de 2 metros por 2 metros diciendo quién es el propietario, y entonces sí, para que los políticos y las políticas sientan vergüenza, y entonces yo creo que así podríamos hacer esta presión
presión, porque la voluntad política no va tan rápido como la retórica política. Muchísimas gracias por hoy, muchísimas gracias por el trabajo de estos 2 años y medio. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí también. Y ahora tenemos que acabar porque hay otra sesión en 7 minutos que empieza aquí y entonces, claro, podemos subir al patio después. Está en la primera planta. Verán allí la terraza para poder respirar un poco de aire fresco. Muchísimas gracias. Y también nos has dado las gracias y queremos darte las gracias como coordinadoras, Carlin y Natasha. Ha sido fantástico trabajar con vosotras durante estos 2 años y medio pasados.